Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Primera de Samuel, vemos que Samuelito ha crecido, ya es un hombre que ministra en el templo del Señor. Los filisteos han tenido un pleito ancestral con los hebreos y se da un pleito tremendo. Los filisteos van ganando, los hebreos sospechan que les hace falta la presencia de Dios, por lo tanto se le ocurre a alguien decir: traigamos el arca de la alianza a la guerra. Traen el arca de la alianza a la guerra y se oye un grito de júbilo. ¡Ah! Felices los hebreos. Tan fuerte fue el grito de júbilo que los filisteos dijeron: ¿qué está pasando? Dios es de los hebreos. Los filisteos se desafían y dicen: vamos a trabarnos en pleito con ellos. Los hebreos son derrotados. El arca de la alianza es llevada a una ciudad filistea. ¡Qué vergüenza! Que creyendo que el arca de la alianza era un amuleto, era un talismán, ya no era la presencia de Dios. Los filisteos se llevan el arca a una ciudad llamada Asdod. Vamos a humillar esta arca, vamos a ponerla junto a Dagón. Al otro día, los filisteos encuentran a Dagón tirado boca abajo. Colocan a Dagón nuevamente y al otro día Dagón aparece decapitado y sin manos. Así se hacía con la gente que perdía en la guerra. Ellos pensaron que el umbral de Dagón estaba maldito y por eso dice Samuel que desde entonces nadie pisa el umbral de Dagón. Vamos a ver la muerte de Elí. Elí está gordo, pesa más de 90 kilos, probablemente más de 98 años. Un benjaminita se escapa de la guerra, esto fue un poco antes, y llega a decirle: mataron a tus 2 hijos. Eso no le produce gran problema a Elí, pero de pronto le dice: se llevaron el arca. Y entonces este hombre que estaba sentado se infarta. Al infartarse se va de espaldas y se desnuca. Su nuera, una mujer que estaba preñada de 9 meses, de pronto le vienen los dolores de parto y ¡pum!, avienta un chamaquito que le ponen Icabod, que significa la gloria de Jehová fue traspasada. ¿Qué pasa ahora con el arca? Es llevada a un lugar llamado Asdod. Ahí Dagón es humillado 2 veces. Pero no solo eso, sucede que a la gente le empiezan a salir unos tumores en el cuerpo, se ulceraban los tumores. La gente dice: la mano de Jehová, de este Dios extraño, ha salido contra nosotros. Se la pasan a otro pueblo filisteo llamado Gad. Dios vuelve a herir y empiezan a salir tumores a la gente de Gad. Dios nos ha herido de una manera terrible. Los de Gad llega un momento dado en que no soportan y dice: pasémosles el arca a Ecrón. Y a Ecrón le sucede lo mismo. Esta fue una infección que se transmitió por los ratones. Como los hebreos no han hecho nada, han pasado 7 meses de que está cautiva el arca. La gente ya harta de los tumores pregunta a sus sacerdotes, paganos, pero sacerdotes: ¿qué tenemos que hacer para llevar el arca? Capítulo 6. Los filisteos devuelven el arca a los israelitas. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. ¿No le llama la atención que los hebreos no hayan hecho nada por rescatar esa arca que representó la alianza de Dios con nosotros? Sobre esa arca que estaba en el lugar santísimo, el arca que representa el anillo de comunión entre Dios y los hebreos, ha sido robada. Y llama la atención que ninguna tribu de Israel se haya levantado a recuperar esa arca. Eso habla de la relación que tenía Israel con Dios, una relación decadente. 7 meses, Dios defendiendo su propio símbolo, empieza a contagiar de tumores a estos 3 lugares. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera hemos de librarnos de esto que nos habíamos robado. Ellos le dijeron: envía el arca de Dios de Israel, pero no la envíes vacía. Ellos habían ofendido a un Dios muy poderoso. Para expiar la culpa, tienen que hacer tumores de oro y ratones de oro. Un ratón y un tumor por cada lugar filisteo. Son 5 lugares filisteos.
5 tumores y 5 ratones de oro. Deben de ir junto al arca que ustedes se robaron, pero tienen que ir en una carreta nueva. Tiene que ser jalado por vacas. Póngale a las vacas el yugo, y no cualquier vaca, vacas que estén amamantando a sus becerritos. Y a los becerritos los ponen atrás, los regresan a la casa. Lo lógico, lo natural, es de que la vaca va a regresar a donde está su becerrito, porque quiere amamantarlo. Dicen los sacerdotes, si estas vacas regresan aquí a amamantar, no es el Dios de los hebreos quien nos ha herido. Pero si a pesar de lo que hicimos, las vacas empiezan a caminar derecho para Bet-Semes, es Jehová quien nos hirió. Toman 2 vacas, les ponen su yugo, les quitan a sus becerritos. Bet-Semes es una ciudad hebrea. Y empiezan las vacas a caminar derechito, derechito, derechito. No se apartaban a la izquierda ni a la derecha. Ellos se dieron cuenta que era Jehová que los había herido. Y dice, no endurezcan su corazón como los de Egipto, porque si ustedes no regresan a esta arca, aquí nos va a ir peor que Egipto. No endurezcan su corazón como Faraón, déjenla ir. Atrás del arca y atrás de esta carreta iban los 5 príncipes filisteos, viendo hacia dónde iban las vacas. Son como 16 kilómetros cuando llegan a la orilla de Bet-Semes. Ahí es donde ellos se retiran y dejan el arca. La pregunta es, ¿qué está haciendo Israel en Bet-Semes cegar la cosecha? No están preocupados por el arca. Capítulo 6. Tomaréis luego el arca, verso 8, de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro, los tumores, para pagar las ofrendas. Y luego dice el verso 9, observen si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él, Jehová, nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mal. Verso 12, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, seguían caminando recto, y no se podían apartar ni a la diestra ni a la izquierda. ¿Qué plan tiene Dios para esta humanidad caída? El Dios que hizo el universo vino a redimir en este minúsculo planeta que apenas aparece en el mapa. ¿Será que Dios estaba muy aburrido allí en el tercer cielo? Vamos a crear un Adán y Eva, sabemos que va a caer, vamos a hacer pactos con ellos, ya sabemos quiénes se van a salvar y quiénes no. La pregunta es, Señor, ¿para qué hiciste la humanidad? La respuesta es que Dios es soberano. Hay preguntas que no tienen respuesta, solo cree. Hay unos que piden que Jesús se les manifieste y quieren tocarlo, ya no sería fe. Creo absolutamente que Cristo vive y tiene cuerpo encarnado. Seguimos con el arca, verso 13. Bet-Semes es una ciudad levita. Bet-Semes significa casa de sol. Dice, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron. No hicieron nada por ir por ella, pero sí les da gusto que llegue solita. Y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes, donde hay una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová, porque el arca había regresado. Hasta aquí los príncipes filisteos están viendo. Cuando ven eso, se retiran. Verso 17. Los hebreos siempre tuvieron 2 enemigos. Unos están en las montañas, son los amorreos, y otros están en la costa mediterránea, los filisteos. Hay 5 ciudades filisteas importantes: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Verso 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50,070 hombres. Probablemente la habrán visto con una curiosidad morbosa. Los levitas la trataban de la siguiente manera: la cargaban al hombro y la cubrían con las pieles que cubrían el tabernáculo. No podía ser vista. Aquí se les perdona porque los que transportan el arca son filisteos, pero después los levitas, en lugar de irla cargando, la transportan, en 2 Samuel, en una carreta. La carreta trascabilla, se va a caer el arca y Usa quiere detenerla y ahí mismo muere. No basta con la buena intención. Dios conoce que yo soy bueno, que tengo buena intención y con eso me salvo. Usa era un hombre que quiso detener el arca con buena intención, pero desconocía la palabra que decía: no toques el arca porque es santa, y ahí mismo cae muerto. O sea, usted no se va a salvar por la buena intención.
Usted se va a salvar por el conocimiento de Cristo revelado en la Escritura. Y dijeron en Bet-Seme, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Nadie, pero sí vamos a estar por la sangre de Cristo, en la mediadora. De otra manera, no soportaríamos la presencia de Dios Santo y otros pecadores. Tenemos que ser lavados por la sangre preciosa de Cristo en la cruz. Y así sí vamos a poder ver a Dios. Capítulo 7. Los de Bet-Semes ya no quisieron el arca ahí. Se la mandaron a Kiriat Jearim. Kiriat Jearim es otra ciudad también israelita. Y se la llevan a la casa de un hombre llamado Abinadab. Santifican a su hijo como sacerdote. Esto está en el capítulo 7. Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. El arca estuvo en Kiriat Jearim 20 años. El pueblo se volvió con una idolatría enfermiza, patológica, a Baal y a Astarot. 20 años que estuvo esa arca en Kiriat Jearim, la idolatría de Israel fue terrible. Sus dioses fueron Baal y Astarot, dioses de la fertilidad. Baal es el dios macho y Astarot o Astarte es la diosa hembra. Hasta que un día después de 20 años el pueblo se arrepiente. El verso 2 dice lo siguiente: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Después de 20 años, un día, Israel se arrepiente. Habló Samuel toda la casa de Israel, y les dijo: hermanos, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quiten los dioses ajenos, quiten a Astarot entre vosotros, y preparen su corazón a Jehová, y solo a él servirle, y os librará de la mano de los filisteos. Los de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Verso 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Qué bueno que después de 20 años se arrepienten, porque justo en esa fecha los filisteos habían decidido atacar a Israel. Samuel derrama agua, un símbolo de limpieza, y todo el pueblo llora, ayuna, se arrepienten a tiempo. Cuando oyeron los filisteos, verso 7, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Tenían carros errados, ellos manejaban el hierro ya, Israel no. Verso 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel tomó corderos de leche y sacrificó el holocausto. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los israelitas. Mas Jehová tronó contra los enemigos. Es tanto el poder que tiene el rayo. Samuel toma esta figura y dice: Dios tronó contra los enemigos de Israel. Pero primero, antes de una bendición, tiene que haber arrepentimiento, dolor, humillación del verdadero creyente, y entonces usted recibe la bendición. Antes no. Vea, por ejemplo, en el Cántico de Ana, capítulo 2 de Samuel, vean el verso 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Mas Jehová tronó en aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y Samuel pone una piedra gigantesca en Eben-Ezer. Hasta aquí ha ayudado Jehová. Los filisteos dejaron todas las ciudades que habían ocupado de Israel. Dios le recuperó todo el territorio a Israel. Samuel tenía un itinerario. Samuel se iba, 3 meses a Betel, verso 16. Después se iba otros 3 meses a Gilgal. Después se iba a Mizpa otros 3 meses. Ya después de 9 meses regresaba a su casa, donde había construido un altar. En Ramá, una vida consagrada a Dios es preciosa, pregúntele a Samuel, llena de satisfacción, llena de problemas también, pero hay gozo. Y Samuel siempre sirvió con mucho gozo a Dios. Puede haber carencias económicas, puede haber luchas. La vida de un verdadero siervo de Dios es gozosa. Tuvo esposa y tuvo 2 hijos. Samuel tiene 2 hijos menos malos que los hijos de Elí. Un poquito menos malos.
Samuel habrá dicho, yo hoy declaro que mis hijos van a ser para Dios. Sí, pero sus hijos son tranzas. Los puso como jueces y resultaron que les gustaba el dinero y aceptaban cohecho. Que un hombre tan bueno tenga hijos malos. Dios es soberano, Dios sabe. Tengamos confianza en Él. Las circunstancias a veces son adversas. A veces hay cosas difíciles en nuestra vida, pero no por eso vamos a dejar de creer. Llegan los príncipes de Israel y llegan a decirle, Samuel, ya estás viejo y además tienes hijos malos. Por lo tanto, queremos un rey y que Él nos defienda de los filisteos. Va Samuel y lo consulta con Dios y Dios le dice, no te preocupes, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí como Dios. Porque hasta este momento es una teocracia. Teo Dios, krateos gobierno, es Dios gobernando. No queremos más teocracia, queremos monarquía, queremos un rey. Diles una cosa, te voy a contar cómo los va a tratar el rey. A sus hijos los va a tener de sirvientes, a sus hijas de perfumadoras, de cocineras. Capítulo 8, verso 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Cuando alguien era importante, andaba en un carro jalado por caballos. Y además, era más importante si adelante de él iban 2 gentes, 4, 6, 8 corriendo, y otros 4 atrás. Para eso iba a querer a los hijos de Israel, para que fueran sus siervos. Fíjese que Absalón andaba en una carreta, iban 8 gentes adelante, y la gente se quedaba abobada. Dice, así queremos un rey. Mientras tanto David andaba en una asna. Así hará el que reina, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean 3 cosas: perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará, 14, lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos para mantener su ejército. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. 16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas. 17. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Verso 18. Como Dios ve el futuro, dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Dios fue claro. Dios, que conoce el pasado, el presente, el futuro, le dice, así los va a tratar Saúl. Saúl se puso loco. Andaba matando a quien se le ponía, mató sacerdotes, andaba persiguiendo a David, que era un buen muchacho, quiso ser sacerdote, se va a buscar a una bruja de Endor, mal rey. Para terminar dice, yo no responderé en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que queremos rey para nosotros, punto. No importa que nos lastime, queremos rey, y rey tuvieron. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras, nos va a defender. Ellos piensan que el rey los va a defender. La pregunta es, ¿quién defendió a los hebreos de los filisteos? Dios. Y ahora dicen que es el rey el que los va a defender. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel, regrésense a sus ciudades. Se vuelve a equivocar Israel. Se equivoca una tras otra vez. Y ahí está la misericordia de Dios, no reniega de su pueblo. Lo que nos espera a partir de Saúl es fascinante. Dice la Biblia que era un hombre bello, joven y fuerte. Saúl, directo a la escritura, de manera expositiva, esperando que el pueblo reciba con amor la palabra. Que los corazones sean consolados por la palabra, no por el predicador. Que la esperanza de vida eterna permanezca siempre en ellos, siempre gozosos, siempre esperando ver nuevos cielos y nueva tierra, ahí donde no habrá una lágrima más,
Ahí donde aún con un cuerpo glorificado veremos al Señor, limpios por la sangre de Cristo, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia del Señor. Estos capítulos de Samuel nos recuerdan la ingratitud del pueblo, de tu pueblo y de tu bondad. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias por ser tus hijos. Ayúdanos a seguir adelante a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.